Bienvenidos a una de las lecciones más importantes de este curso de trading. Hoy vamos a sumergirnos en un concepto que, cuando lo entiendes y aplicas correctamente, puede marcar la diferencia entre ser un trader promedio y un trader profesional. Y esto es los imbalances. El concepto de imbalance o desequilibrio nos permite entender cómo las grandes instituciones, que son los verdaderos motores del mercado, mueven los precios. Vamos a descubrir qué son, cómo identificarlo y, lo más importante, cómo utilizarlos para anticipar movimientos con alta probabilidad de éxito. Presta atención porque este conocimiento no solo cambiará tu forma de analizar los mercados, sino que también te dará una ventaja significativa frente a otros traders. Para entender qué es un imbalance, primero pensemos en cómo se mueve el mercado. En cualquier momento hay compradores y vendedores interactuando, buscando un precio en el que ambas partes estén de acuerdo. Pero ¿qué ocurre cuando hay un desequilibrio entre estas fuerzas? Es aquí donde entra al juego el concepto de imbalance. Un imbalance es un área en el mercado donde la oferta y la demanda están desbalanceadas de forma significativa. En términos simples, hay mucho más interés en comprar o vender en un nivel específico, lo que provoca un movimiento muy brusco en el precio. Imagínate que estás viendo un gráfico y de repente notas un movimiento explosivo hacia arriba o hacia abajo. Ese movimiento no ocurre por casualidad. Es el resultado de grandes órdenes que están entrando en ese momento en el mercado, desequilibrando completamente la balanza entre compradores y vendedores. La buena noticia es que los imbalances no son invisibles. Si sabes dónde mirar, el gráfico te cuenta la historia clara. Hay tres aspectos principales que debes buscar para identificar un buen imbalance. El primero son las velas fuertes y de cuerpo completo. Estas son las velas que muestran un movimiento rápido y decidido en una dirección. Indican una entrada agresiva de volumen, como por ejemplo esta de aquí, que estamos viendo ahora mismo. Más adelante vamos a ver muchísimos más imbalances y vamos a ver cómo entrar en ellos. Pero antes de eso también tenemos unas zonas de consolidación previas. Antes de un imbalance suele haber una pausa o un área de acumulación donde las instituciones están tomando posiciones antes de provocar un movimiento fuerte, que con un vistazo rápido veríamos este de aquí. Ahora especificaremos bien cómo son. Y por último, la ausencia de retrocesos inmediatos. Después de un imbalance, el precio suele alejarse de esa zona rápidamente, dejando un vacío o un área de inactividad significativa. Este vacío puede actuar como una futura zona de interés para los traders. Pero ahora bien, ¿por qué ocurren los imbalances? Para responder a esta pregunta debemos pensar cómo los grandes inversores del mercado, las instituciones financieras, los fondos de inversión y los bancos centrales. Estas entidades mueven enormes cantidades de capital y no pueden comprar o vender todo de golpe sin dejar huellas. Por eso, ellos operan en zonas específicas, donde saben que pueden ejecutar grandes órdenes sin mover demasiado el mercado, al menos inicialmente. Cuando identificamos un imbalance, lo que realmente estamos viendo es la huella que dejan detrás las instituciones, al equilibrar la oferta y la demanda. Este es el motivo por el cual los imbalances son tan poderosos. Nos permiten alinearnos con los inversores más grandes y seguir su flujo. La teoría es interesante, pero lo que realmente importa es cómo usar esta información para operar. Aquí es donde viene la parte práctica. Cuando encuentres un imbalance, tienes dos opciones principales. La primera opción es operar el rompimiento, que esto implica entrar en la dirección del movimiento inicial, aprovechando el impulso creado por el desequilibrio. O la que yo recomiendo más, que es esperar el retroceso. Muchas veces el precio regresa a la zona del imbalance antes de continuar su dirección principal, que es para ir con la dirección del mercado. Este retroceso nos da una entrada de menor riesgo, como por ejemplo esta de aquí ahora. Este imbalance que tenemos aquí, vamos a marcarlo. Que está el precio ahora mismo tocando el imbalance, sería una muy buena entrada. ¿Por qué? Porque vemos que el precio ha roto la estructura y siempre, antes de un imbalance, muchas veces lo que nos hace ver para saber que es buen imbalance es romper la estructura, acercarse al imbalance y entonces ya seguimos la tendencia. Ahora después os lo marcaré con un Fibonacci para que veamos mejor esta entrada e iremos para atrás para buscar otros nuevos imbalances. También es importante destacar que no todos los imbalances van a ser iguales. A lo largo de este curso vamos a aprender a distinguir los que tienen mayor probabilidad de éxito utilizando herramientas como el volumen, los niveles de Fibonacci y los soportes y resistencia que son clave. Los imbalances no deben ser una estrategia aislada, son una herramienta
que debe combinarse con otros elementos del análisis técnico y la gestión del riesgo. Por ejemplo, antes de operar un imbalance, verifica la tendencia general del mercado. Operar a favor de la tendencia siempre va a aumentar tus probabilidades de éxito, como os he comentado ahora. Utiliza las confirmaciones adicionales, como patrones de velas o indicadores técnicos para reforzar tu análisis. Y siempre tienes que establecer un stop loss y un take profit, basado en la estructura del mercado. A medida que vayas practicando, te vas a dar cuenta de que los imbalances son una herramienta versátil y poderosa, pero requieren de paciencia y disciplina para ser aprovechados al máximo. Es crucial hablar de lo que no debes hacer al trabajar con imbalances. Uno de los errores más comunes es asumir que cualquier vela fuerte es un imbalance. Recuerda que no todos los movimientos explosivos son significativos. Algunos pueden ser causados por eventos puntuales y no representar una verdadera entrada a la institucional. Otro error es operar sin contexto. Siempre debes considerar el panorama general del mercado. ¿Estás en zona de alta volatilidad? ¿Es una hora clave? Por ejemplo, es la apertura de Nueva York o la apertura de Londres. Tienes que acompañar todas las herramientas que tengas antes de entrar al mercado. Por ejemplo, vamos a analizar este imbalance que os he comentado antes. Vemos que tiene un imbalance, que tiene su zona de acumulación, que ha roto la estructura y se ha acercado hacia el imbalance. Aquí podemos considerar que es una buena entrada al mercado y más para la dirección que está teniendo ahora mismo el mercado. Para reforzar todo esto, lo que vamos a hacer es marcar el Fibonacci. Marcaremos primero uno de la estructura anterior, que será desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Este sería nuestro anterior Fibonacci. Vemos que ha rebotado en la zona de oro para seguir subiendo. Pero ¿qué ha pasado? Ha roto la estructura y parece que tenemos una tendencia bajista. Vamos a marcar nuestro Fibonacci desde el punto más alto hasta nuestro punto más bajo. Y vamos a ver las zonas de confluencia que tenemos. Por ejemplo, vemos que aquí tenemos una zona de confluencia bastante grande donde el precio puede venir a buscar. Justamente tenemos el imbalance en la zona del 0,5 que suele rebotar muchísimas veces, como os he comentado en las otras clases de Fibonacci. Y también otra cosa que veremos más adelante, si nos fijamos aquí tenemos un order block, que esto os lo explicaremos en la siguiente clase, y vemos que justamente coincide con la zona de oro. ¿Sería una buena entrada? Sería una muy buena entrada para esperar a buscar nuestras zonas de oro. Para los traders que quieren ir a buscar una entrada más segura, podrían esperarse hasta este imbalance de aquí, que sería el order block. Pero yo personalmente entraría en esta y buscaría mi take profit. Entraría aquí, buscaría mi take profit. Pondríamos aquí, haría una entrada cortita y esta sería mi entrada. Lo pondríamos a un 1.3. Y esta sería la entrada que yo buscaría a partir de los imbalances. Pero vamos a mirar más, vamos a buscar más imbalances en otras temporalidades y en otros precios. Vamos a quitar todo esto. Vemos este de aquí, que sería un falso imbalance, como os he comentado antes. ¿Por qué sería un falso imbalance? Vemos que no tiene ninguna zona de acumulación por aquí y no tiene no rompe por ningún lado la estructura. O sea, no tiene ningún rompimiento. El último alto que teníamos sería este de aquí. Y vemos que no rompe en ningún momento y no tienen nada para decir que es un buen imbalance. Seguramente esto sería una noticia, más por la hora que son las 2, sería a partir de una noticia. Entonces vamos a seguir buscando otros imbalances. Por ejemplo, este de aquí. Vemos que toca, vemos que tiene una zona de consolidación. Toca y sigue su tendencia. Este podría ser un buen imbalance. Nuestra entrada podría haber sido... La ponemos aquí.
Vamos a poner un 1,3. Esto siempre por encima del último máximo. Y un 1,3 sería aquí. Vemos que sería una entrada perfecta. Tan solo mirando con el tema de imbalances. No hemos puesto ni Fibonacci ni nada. Para reforzarlo, recordar que siempre es muchísimo mejor trazar Fibonacci y trazar sobre todo líneas de tendencia y soportes y resistencias. Soportes y resistencias son muy importantes. Vamos a buscar otro imbalance. Aquí vemos cómo el precio sube. Vamos a buscar en otras temporalidades. Aquí tenemos otro. Esta parte de aquí. Pero no tiene consolidación, no serviría. Mira, si nos fijamos, bajamos de temporalidad, la entrada que hemos dicho antes nos confirma este imbalance también, que sería una muy buena entrada, que está justamente en la parte de ahora. Vemos la zona de consolidación, la ruptura y cómo sigue cayendo. Esta sería también la buena entrada, que sería para confirmar aún la entrada de antes. Y bueno, hasta aquí el tema de los imbalances. Vamos a seguir profundizando más en las siguientes clases, pero espero que hayas aprendido uno de los conceptos más valiosos del trading. Desde su definición hasta cómo identificarlos y utilizarlos. Este conocimiento es una herramienta que si la dominas, puedes transformar tu forma de operar. Pero recuerda que el trading no solo se trata de predecir el mercado, sino de seguir su flujo. Los imbalances te permiten hacer precisamente eso, alineándote con todos los movimientos de los grandes inversores. En las siguientes lecciones vamos a seguir practicando y necesito que practiques tú solo, revises tus gráficos y asegúrate de anotar cualquier duda que tengas. Nos vemos en la siguiente clase.